Gracias a Dios, hermanos. Me da gusto verles. ¿Cómo están, hermanos? Qué bueno, hermanos. Qué bueno. Gracias a Dios. Muy bien. Vamos a preparar nuestras Biblias, hermanos, para estudiar la palabra de Dios. Voy a pedirles, por favor, que inclinen sus rostros. Vamos a hacer una oración, hermanos, para que Dios bendiga la clase del día de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te damos las gracias, te damos la honra y la gloria, Señor, porque conforme a tu voluntad nos has concedido este día más de vida, Señor. Gracias por la presencia de cada familia, de cada hermano y hermana que ha podido trasladarse, que ha podido llegar hasta tu casa, Señor, con el propósito de adorar tu nombre, de alabarte a ti, Señor, a través de cada una de las actividades que hemos programado, que hemos planeado en este día. Ilumina el entendimiento de cada uno de los maestros de escuela dominical, así como de aquellos que estarán escuchando tu palabra, Señor, para que el mensaje que se ha preparado para los diferentes niveles, desde los niños hasta los adultos, sean palabras que edifiquen nuestra vida, que penetren a lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, y que transformen, Señor, nuestro andar diario para ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Bendice a los hermanos que están mirando la transmisión en vivo, a aquellos hermanos que por alguna razón de fuerza mayor no pudieron estar con nosotros. Que la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, gobierne nuestros pensamientos, nuestros corazones, Señor, en Cristo Jesús. Si hay algún hermano que trae alguna aflicción, alguna carga, alguna preocupación, alguna inquietud, que tu palabra, Señor, le dé esa paz, esa tranquilidad de saber que todas las cosas, Señor, están en tus manos. Bendice la clase del día de hoy, Padre Celestial. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Levítico, capítulo 3. Levítico, capítulo 3. Estamos estudiando una serie durante la escuela dominical. Estamos estudiando una serie que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y así como un arqueólogo, hermanos, está investigando alguna cultura, está investigando algo en particular, encuentra algo y no se queda simplemente, ¿verdad?, con ese hallazgo, sino que penetra, invierte recursos, invierte tiempo, paciencia para poder descubrir algo más grande. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de hacer lo propio. Hermanos, yo no sé si han tenido la oportunidad de ver en alguna película o en algún documental el trabajo de un arqueólogo. Me llama la atención porque un arqueólogo cuando encuentra alguna pieza valiosa, no toma el pico y la pala y empieza a escarbar. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Qué es lo que hace? Tiene pequeñas herramientas, ¿verdad, Mari? Y va poco a poquito. Y es increíble la paciencia, el tiempo, la cantidad de gente que hay con una brochita allí limpiando poco a poquito. Por eso cuando hay un descubrimiento les lleva semanas, les lleva meses, les lleva años, porque saben que lo que está allí oculto tiene un valor importante para la humanidad y que bien vale la pena la inversión de recursos humanos y económicos, en este caso, con tal de sacar a la luz lo que allí está escondido. La palabra de Dios, hermanos, debe de ser también para nosotros como ese tesoro, y nosotros como esos arqueólogos que con paciencia, ¿verdad?, estamos dispuestos a invertir el tiempo que sea necesario para ir descubriendo poco a poco cada una de esas hermosas enseñanzas que tiene la palabra de Dios, para que una vez que las hayamos descubierto, ¿qué hace un arqueólogo cuando ya ha logrado sacar esa pieza? No se la lleva a su casa. Habitualmente está en un museo, para que el mundo la conozca, para que el mundo la aprecie, se den cuenta de lo que hay allí. La palabra de Dios, en la medida en la que los creyentes la vamos sacando al descubierto, la vamos escudriñando, la vamos encontrando, entonces debemos de también, hermanos, no encerrarla en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios, sino que debemos de mostrarla, debemos de proclamarla al mundo, debemos de decirle a la gente: mira, este libro viejo, como yo lo he llamado en muchas ocasiones, es un libro que tiene cosas hermosas, actuales para hoy, para el día de mañana.
De tal manera entonces que hemos ido tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento, y el día de hoy, hermanos, el tema que vamos a estudiar se llama Jesucristo en el sacrificio de paz. Quiero decirles entonces, hermanos, que Dios anhela, escucha esta idea, Dios anhela pasar tiempo contigo y conmigo. Dios desea, hermanos, tener comunión con nosotros. Dios desea que cuando el cristiano va al encuentro de Él, lo haga con gozo, lo haga con alegría y esté dispuesto a compartir ese regocijo con otras personas. Va de nuevo, porque es algo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Dios anhela que cada uno de aquellos que le adoramos nos acerquemos a Él con gozo, con alegría, con la disposición de compartir con otros lo hermoso que es tener comunión con Dios. Dios desea comunicarse, convivir con nosotros. Bien, con base en Levítico capítulo 3, en primer lugar, vamos a hablar acerca del sacrificio. ¿Qué es lo que se sacrificaba? Levítico 3:1 al 5. Vamos a ver muchos pasajes, hermanos, así que yo les ruego usen de su habilidad para encontrarlos. Si no los encuentra, a pesar de que doy tiempo suficiente, escúchelo, pero prefiero que lo busque. Dice la palabra de Dios: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Pregunta, hermanos, ¿cuál era la intención una de las intenciones del sacrificio del holocausto? ¿Quién dice yo? ¿Cuál era una de las intenciones del sacrificio del holocausto? La consagración del oferente a Dios. ¿Cuál era la intención de la ofrenda de oblación? El propósito del sacrificio, hermanos, del holocausto. Ahora, quiero abrir un paréntesis. Hermanos, los temas que estamos viendo son tan ricos que definitivamente en clase yo no estoy agotando los temas. Porque, por ejemplo, cuando tú leas la Biblia vas a encontrar, es que también es esto, y también es el otro, y también es aquello. Esto no lo comentó el hermano Germán. No, estoy de todo eso que hay allí, sacando algunas cosas importantes con el propósito de dejar en tu mente y en tu corazón que allí hay una enseñanza de la que todavía podemos buscar algo más. El sacrificio del holocausto tenía como propósito que el oferente, el que la ofrecía, le dijera a Dios: Señor, yo vengo delante de tu presencia y me ofrezco ante ti. Y después de que yo me ofrecía ante Dios a través de la ofrenda de oblación, yo le decía: yo me ofrendo ante ti, yo me sacrifico ante ti, y ahora me comprometo a vivir una vida santa delante de tu presencia. Y entonces ahora en el sacrificio de paz vamos a encontrar un elemento más. Vamos a recordar que estas 3 ofrendas tenían una característica común: eran voluntarias. ¿De acuerdo? En la ofrenda del holocausto, yo me consagro ante Dios, o en este caso el judío se consagraba ante Dios. En la ofrenda de oblación se santificaba, y a través de la ofrenda de paz, el que la ofrecía le decía a Dios: Señor, yo quiero tener comunión contigo en virtud de la paz que tú me has dado a mí. Va de nuevo: yo quiero tener comunión contigo en virtud de la paz que tú me has dado a mí. Era una ofrenda voluntaria. Era el sacrificio de paz. Habitualmente era, hermanos, una ofrenda voluntaria,
No necesariamente tenía que ser un cordero, podía ser un becerro, podía ser una cabra. En el holocausto únicamente tenía que ser un macho. En el caso del sacrificio de paz podía ser un macho o una hembra, pero siempre que fueran animales, hermanos, sin defecto. Dice la palabra de Dios que se tomaba el animal, ¿verdad? El que lo llevaba colocaba sus manos a la puerta del tabernáculo sobre la cabeza como símbolo, ¿verdad?, de identificación con él. Él degollaba al animal, el oferente degollaba al animal en la puerta del tabernáculo, y entonces el sacerdote, hermanos, tomaba la sangre y la rociaba en derredor, hermanos, del altar del holocausto. No solamente rociaba la carne, no solamente rociaba la sangre, porque en la sangre está la vida, sino que tomaba los riñones y también los quemaba allí, hermanos, en el sacrificio. ¿Por qué la sangre y por qué los riñones? En la ofrenda del holocausto se quemaba todo el animal. En la ofrenda de oblación, acuérdense, era ofrenda de harina. Únicamente se ofrecía un poquito con incienso, lo demás era para comida de los sacerdotes. Pero en la ofrenda del sacrificio de paz, nada más se ofrecía, hermanos, la sangre y los riñones. El pecho y una parte de una pierna era para la comida de los sacerdotes, y lo demás, ahorita les digo para qué era. Ahora, ¿por qué la sangre? Porque en la sangre está la vida. ¿Por qué los riñones? Porque antiguamente se creía que la base de los sentimientos y las emociones del ser humano estaba en las vísceras, en los riñones. De hecho, en hebreo la palabra riñón significa anhelo, significa deseo, el asiento de tus deseos. De tal manera que cuando se sacrificaba la sangre en los riñones, lo que tú estás diciendo es: Señor, yo reconozco que yo te necesito en mi interior. Es mi interior lo que yo te sacrifico ante ti, no nada más mi cuerpo. Grábense esta idea. Yo me sacrifico ante ti, como en este caso, hermanas, como mujeres, como hombres, desde mi interior, desde el asiento de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones. Yo tomo el deseo de consagrarme a ti, de santificarme ante ti y de tener comunión contigo. ¿Vamos bien hasta aquí? Se tomaba el pecho del animal, el sacerdote lo llevaba ante la presencia de Dios y hacía esto, hermanos. Dice, se habla de una ofrenda mecida. Tomaba el pecho del animal, ¿verdad?, una parte, y hacía esto como símbolo de que todo el animal le pertenecía a Dios, se lo estaba, hermanos, consagrando a Dios. Tomaba el pecho, tomaba la espaldilla, el sacerdote, los hijos de Aarón que ofrecían, y lo demás se lo devolvía al que ofrecía el sacrificio. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se lo devolvía? Porque exclusivamente en este sacrificio de paz, en el que se ofrendaba por gratitud, con el deseo de decirle a Dios: me consagro ante ti por la paz que me has dado, y que el animal al final de cuentas le pertenecía a Dios, Dios decidía compartirlo. Ya lo que le pertenecía a él, que es la sangre y los riñones, ya había sido quemado, ya se había tomado el pecho y la espaldilla para el sacerdote, pero lo demás se lo quedaba a quien lo ofrecía. La pregunta es ¿por qué? Porque en esta ofrenda, en este sacrificio, con el resto del animal, invitaba a levitas, es decir, a los sacerdotes que ayudaban, invitaba a los pobres de alrededor de su casa, invitaba al pobre, al huérfano y a la viuda a que lo acompañaran al tabernáculo, y con el resto del animal que le quedaba lo preparaba y hacían una comida, una fiesta gozosa. Este oferente decía: hey, yo voy a hacer un sacrificio voluntario ante Dios, quiero gozarme con él. Pero el pobre, el huérfano y la viuda no tenían ese gozo, no tenían el recurso económico, no podían comprar algo, llevar algo delante de Dios. Pero entonces el que sí podía, invitaba a estas personas de su localidad a acompañarlo
a gozarse con Él y disfrutar con Él en el tabernáculo, invitándolos también a tener comunión con Dios. Es como si Dios los hubiera invitado a un banquete, porque a final de cuentas, ¿a quién pertenecía el animal? A Dios. Dice, tú quieres tener comunión conmigo, yo quiero tener comunión contigo, pero no nada más quiero tener comunión contigo, quiero tener comunión con todas las personas. Invita a otros para que vengan a regocijarse con nosotros. En la Biblia es el único sacrificio donde el que ofrecía podía comer una parte. Había otro momento cuando llevaba ciertos diezmos. No todos, había un diezmo especial también el cual se llevaba y se comía ya, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de las ofrendas. Era una fiesta, era un día de gozo, era un día de alegría. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que además de darle al levita que no tenía propiedades, al pobre, al huérfano y a la viuda, la invitación de acompañarte a disfrutar de un convivio gozoso con Dios, ¿por qué crees, hermano, hermana, que se acostumbraba a hacer eso? Invitar a otras personas a que te acompañaran a ese día de gozo. Para que tuvieran esa comunión con Dios, ¿no? Ya dijimos hace rato, ¿verdad? Para algo más. Hermana Julia. Para que los demás lo conocieran. No, ya lo conocían, era gente del pueblo. Era el levita, el pobre, el huérfano y la viuda, gente del pueblo que conocía la ley de Dios, que amaba a Dios seguramente, ¿verdad? Pero hay una razón más. Quería compartir lo que Dios le había dado. No, ¿qué más? De este lado. ¿Para quién, hermanos? Para gozarse juntos con el Señor. Bueno, era la razón de la fiesta. Era la razón de la fiesta, sí. Pero hay algo más. Era un sacrificio de paz. ¿Se acuerdan? Hermano, hermana, te voy a hacer una pregunta y quiero que pienses en ello. ¿Cómo te llevas con las personas a tu alrededor, con tus vecinos? ¿Cómo te llevas con tus compañeros en la escuela, en el trabajo, con la gente a tu alrededor? ¿Cómo te llevas? Porque sabes, tú y yo no podemos venir al templo, venir con nuestra Biblia y decir que somos cristianos, que amamos a Dios y llevarnos pésimamente con las demás personas. No tener buena relación con nuestro prójimo. ¿Sí me explico? La razón por la cual se invitaba a las personas era en primer lugar, porque esa ofrenda o ese sacrificio, sí, implicaba el hecho de que esa persona que lo ofrecía tenía la paz con Dios. Vamos a ver qué significa eso en un momento más. Pero también estaba gozoso de estar en paz con Dios. Estaba gozoso de estar en paz consigo mismo y estaba gozoso de estar en paz con su prójimo. Por eso, cuando los invitaba, decían: vengan, voy a la iglesia, voy al templo, voy a ofrecer un sacrificio, vente, gózate conmigo. ¿Y sabe qué hacía el pobre, la viuda, el huérfano? Se regocijaban, decían: sí, claro que sí, con mucho gusto. ¿Qué haría tu vecino, hermano, si mañana tú le dices: oye, te invito a mi iglesia? Oye, no sé si sabías que yo soy cristiano, te invito a que vengas conmigo. Si nunca me hablas, si ni me saludas, barres y me echas la basura, nos encontramos en la calle y haces que ni me conoces, ¿cómo quieres que te acompañe a tu iglesia? No sé si van conmigo, hermanos. Era una celebración gozosa porque tenía la paz de Dios, estaba en paz con Dios, estaba en paz consigo mismo y tenía paz con su prójimo. ¿Cómo resumió Jesucristo, hermanos, la ley?
Debes de amar a Dios con todo lo que tú eres capaz, en tu mente, en tu corazón, en tu ser. Pero también, ¿qué dice? A tu prójimo como a ti mismo. La ofrenda de paz significa yo quiero tener comunión con Dios e invito a los otros a tener comunión con Dios también, no solo para que lo deseen y para que lo tengan contigo, sino como una muestra, Señor, de que yo estoy obedeciendo tus mandatos, estoy obedeciendo tus mandamientos. La vida cristiana, hermanos amados, no es algo que venimos a vivir, no es algo que venimos a vivir al templo. Es natural que en el templo aparentemente todos nos llevemos bien. Y cuando digo aparentemente, porque pues a veces pudiera caber la posibilidad de que no es así. ¿Te llevas bien con todos los hermanos o les das la vuelta? ¿Los saludas a todos o haces como que ni los ves? ¿Sí me explico? Y entonces, allá afuera, no tengo ningún problema en compartir con la gente. Había paz con Dios. ¿Por qué había paz con Dios? Porque, hermanos, el sacrificio de paz no se ofrecía solo. Esto es muy interesante. El sacrificio de paz no se ofrecía solo. Primero se ofrecía un sacrificio por el pecado. Un sacrificio de holocausto por el pecado. Con el sacrificio del holocausto por el pecado se agregaba una ofrenda quemada, es decir, una ofrenda de oblación. Y con eso, cada persona que se acercaba a hacer un sacrificio de paz, hacía expiación por sus pecados. Y ya que había hecho expiación por sus pecados, entonces también se quemaba la sangre y los riñones. Pero ojo, no se quemaba primero uno y luego el otro y luego el otro. Se ponía el sacrificio de paz, la oblación y se ofrecía el sacrificio de holocausto, se colocaba en el mismo sacrificio la oblación y en el mismo sacrificio el sacrificio de paz. Es decir, todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Y vuelvo a insistir, se sacrificaban los riñones porque representaban el centro de las pasiones, de la inteligencia, de los deseos, de la razón, del corazón. Es como si la persona dijera: Señor, yo conscientemente, racionalmente vengo a ofrecerme ante ti porque quiero tener comunión contigo. Pero también puedo tener comunión con tu pueblo. Y lo puedo hacer, me puedo acercar a ti, ojo, me puedo acercar a ti a pesar de que soy pecador. Pero precisamente porque soy pecador, y aunque es voluntario, ofrezco el holocausto, la oblación y el sacrificio de paz, lo cual me permite estar en compañerismo contigo. Cuando alguien llevaba un sacrificio, hermanos, de paz, era una fiesta, era una celebración, era día de gozo, era día de alegría. Como una representación, hermanos, de que nosotros hoy en día, cuando venimos al templo, a la casa de Dios, debemos de hacerlo con el mismo deseo. Dios espera o esperaría que cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, cuando venimos al templo, vengamos con alegría, vengamos con gozo, nos regocijemos, en este caso de estar con la familia en la fe, de compartir el lugar, de compartir el espacio, de cantar juntos, porque tenemos la paz de Dios, la paz de Dios. Un sacrificio de paz nunca se ofrecía para tener paz, se ofrecía porque se tenía paz. Pregunto a todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón como Salvador personal, ¿hoy disfrutamos de esa paz de Dios en nuestros corazones?
de esa tranquilidad, de esa fortaleza, de esa seguridad, de esa confianza, de ese decir, me voy a dormir, Señor, porque mi vida está en tus manos, ¿no? Y te dicen, oye, pero es que nada más te acuestas y empiezas a roncar. Bueno, los que roncan, yo no sé qué sea eso, ¿verdad? Pero los que roncan, ¿verdad? Los que roncamos, dice el otro, ¿verdad? Dices, oye, pero es que te quedas dormido, pero si de inmediato y además a pierna suelta. ¿Por qué? Pues, estoy en paz con Dios. Tengo la paz de Dios. Pero es que tienes muchas cosas por las cuales preocuparte. Pues sí, pero ya se las dejé a Dios. ¿Qué gano con no dormir? ¿Qué gano con tronarme los dedos? Nada, mejor voy, me duermo y descanso y mañana voy a estar más tranquilo. Ya puse las cosas en las manos de Dios. Si nos damos cuenta, eso simbolizaba esta ofrenda, este sacrificio. La palabra de Dios, vayan conmigo al Nuevo Testamento, dice que el Espíritu de Cristo es nuestro dador de paz. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Alguna duda, alguna pregunta, Ruth? No. El holocausto iba solo. La oblación habitualmente se acompañaba también de un sacrificio. Y la de paz iba, ¿verdad?, por lo menos con el sacrificio, de acuerdo a lo que dice la ley, y la ofrenda de oblación. Por el simbolismo. Me estoy consagrando, me estoy santificando, quiero tener comunión contigo. Pero a la vez, quiero reconocer, primero que nada, que lo hago a pesar de que soy pecador delante de ti. La Biblia dice, hermanos, que Dios es dador de paz. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Si tú y yo, hermano, el día de hoy, por alguna razón hay algo que nos ha robado la paz, oremos ante Dios. Hay algo que te preocupa, que te aflige, que te quita el sueño. Hay algo que sientes que está fuera de control. Recuerda que no tiene que estar bajo tu control, sino bajo el control de Dios. Y si le has dado el control a Dios, entonces tú y yo podemos estar tranquilos. Podemos estar aquí atentos, escuchando la palabra del Señor. Si dentro del fruto de las 9 características que tiene el fruto del Espíritu Santo, en esta no hemos permitido que gobierne nuestra vida, pues entonces es un buen momento para orar a Dios y decirle, Señor, que tu paz tome el control de mi vida, de mi corazón. Pero hay algo más todavía. Hay algo más todavía en la ofrenda de paz. Para Dios, cuando una persona venía a ofrecerle cualquier ofrenda, y por supuesto un sacrificio de paz, había algo que él consideraba antes que el propio sacrificio. Acompáñenme a Levítico capítulo 19, versículo 5. A pesar de que era voluntaria, hermanos, había algo que tenía que tomarse en cuenta. Y lo que tenía que tomarse en cuenta era la motivación detrás de la ofrenda. Porque, hermanos, lo que nos motiva a hacer algo para Dios es lo que cuenta para Dios. Levítico 19:5. Vamos a leer todos juntos. Levítico 19:5. Bien, todos tenemos allí. Fuerte, dice la palabra de Dios. Y cuando ofrecieres sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Hermanos, 1. Dice, cuando ofrezcas ofrenda, ¿qué dice? A Jehová. Esa ofrenda a Jehová da la idea de, recuerda que cuando vienes al tabernáculo, vienes ante la misma presencia de Dios. Dios está viendo tu vida, está tomando en consideración tu acción, lo que estás haciendo. Pero más allá
de lo que tú estás trayendo, más allá de lo que estás haciendo, Dios está tomando en cuenta la intención de tu corazón. Hermanos, la intención con la que hacemos las cosas para Dios es lo que cuenta para Él. Les voy a leer Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones, es decir, los pensamientos, las intenciones. El Señor mira lo profundo de nosotros y ve si lo que nos mueve al ir a su presencia, a tener comunión con Él, es ese deseo real de tener comunión con Dios y no el simple hecho de llevar a cabo una acción religiosa. Tomen en cuenta eso porque es algo que voy a amarrar al ratito con la predicación. Es decir, para Dios es importante, hermanos, yo me gozo de ver a los hermanos que asisten al templo y por supuesto los que se conectan en la transmisión en vivo. Pero hermanos, ¿qué es lo que nos motiva a acercarnos a Dios? Ya sea en oración en casa, ya sea al venir al templo, ya sea el participar en algún ministerio, en hacer algo para Dios. ¿Qué es lo que nos motiva? Porque yo podría ser una persona, un creyente que formo parte de 5 ministerios, de 10 ministerios y estoy en todos. Pero, ¿cuál es la intención de mi corazón? Estoy siendo acepto ante Dios porque dice el Levítico, cuando tú ofrezcas la ofrenda, el sacrificio de paz a Jehová, hazlo de tal manera que seas acepto, que seas agradable delante de Él. 2, la vida de quien ofrecía entonces debía de ser una vida santa, obediente, porque él ya había hecho ese compromiso con Dios. Para que el sacrificio de paz fuera acepto ante Dios se tenía que ofrecer con la actitud correcta, el deseo de adorar a Dios, con verdadero gozo en el corazón, con la verdadera intención de invitar a las personas a tener comunión conmigo, a gozarse conmigo, pero sobre todo se tenía que hacer de acuerdo a como lo decía la ley de Moisés, es decir, llevar a cabo las cosas de acuerdo a como estaban escritos en la palabra de Dios. Eso habla de que hay ciertas cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer también de acuerdo a como la palabra lo enseña. Nunca a nuestra manera. Hay cosas que podemos hacer a nuestra manera, pero hay otras que no. Y una de ellas eran estas celebraciones, hermanos. Por eso es importante, yo te ruego, yo te recomiendo que tú y yo, antes de venir al templo, allí en casa, antes de salir de casa, oremos ante Dios y digamos, Señor, yo voy a ir a tu casa a gozarme en tu presencia. Señor, estoy tomando mi desayuno, si acostumbras a desayunar, ¿verdad? O me voy a bañar o voy a preparar a mi familia, qué sé yo, lo que cada uno hace antes de venir y decirle al Señor, Señor, dame ese gozo para ir a tu casa. Yo quiero ir a adorarte, a servirte, que yo pueda regocijarme, que pueda disfrutar tu presencia, la compañía de los hermanos, para que mi presencia allí te sea acepta y te agrades de mí, que mi intención sea esa, adorarte. Había 3 razones por las cuales una persona podía ofrecer, hermanos, un sacrificio de paz. Vamos a Levítico capítulo 22. La primera razón era para cumplir un voto. A pesar de que el sacrificio de paz era voluntario, la única ocasión en que se convertía en obligatorio es cuando tú te comprometías ante Dios a algo, un voto. Señor, y si tú me bendices en esto, me comprometo a hacer esto otro. Este es un voto ante Dios. Dice la Biblia en Levítico 22:21. Asimismo, cuando Levítico 22:21. Bien, dice, asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, para cumplir un voto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había quienes se consagraban como nazareos, que eran personas que decían, Señor, durante determinado tiempo yo voy a dejar crecer mi cabello, yo me voy a santificar ante ti, no me voy a contaminar con nada, lo voy a hacer durante 1 año, 6 meses, 5 años, no lo sé. Al final ofrecía un sacrificio de paz, un voto
algo voluntario. Acompáñenme por favor, hermanos, a Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Y mientras llegas allí, te quiero hacer una pregunta, hermano. Hermano, hermana, ¿algún día le has prometido algo a Dios? ¿Algún día le has prometido algo a Dios? 2. ¿Eso que le prometiste a Dios lo cumpliste? Va de nuevo. ¿Algún día le has prometido algo a Dios? 2. ¿Lo cumpliste? Dice Deuteronomio 23, 21, vamos a leer todos fuerte. Dice así la palabra de Dios. Cuando haces voto, Deuteronomio 23, 21, ¿ya? Fuerte dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Cuando las personas tenemos alguna enfermedad, algún problema, alguna necesidad, alguna tragedia, tenemos el hábito de ir con Dios y comprometernos con Él en cosas que realmente no sabemos si podemos cumplir. Pero por el deseo de que Él nos responda, decimos, Señor, es que si tú escuchas mi oración, ya nunca voy a faltar al templo, o ya siempre voy a leer la Biblia, o ya siempre voy a hacer esto. Y muchas veces son cosas que decimos sin pensar, sin considerar. El problema está en el hecho de que en el momento en el que ese pensamiento se ha originado en mí, y además lo dije delante de Dios, yo ya me comprometí con Dios, ya Él lo tomó como una palabra cierta. La Biblia dice que Dios es fiel. Y podemos confiar en que Dios es fiel porque Él ha hecho un pacto de sal, ¿se acuerdan? Y si Dios es fiel, ¿qué espera de mí cuando yo hago un voto a Él? Que lo cumpla. Hermano, examina en tu vida y examinemos en nuestra vida hoy. Algún día, sin pensar, sin considerar realmente si podía hacerlo o no, le prometí algo grande o pequeño a Dios y no lo he hecho. Hoy es un buen momento para que tú le digas a Dios, Señor, perdóname. Y sé honesto, ¿no lo vas a hacer? Mejor dile a Dios, Señor, perdóname porque no lo he hecho y probablemente ni siquiera lo vaya a hacer, Señor. Aunque lo correcto sería, lo voy a hacer. ¿Sí me explico? Porque si no, tenemos un pecado allí delante de Dios. La segunda razón por la cual se podía ofrecer un voto está aquí mismo. Dice como ofrenda voluntaria. Como ofrenda voluntaria. ¿Por qué se daba una ofrenda voluntaria de este tipo, hermanos? Por amor a Dios. Hermanos, cuando se llevaba un sacrificio de paz al templo, al tabernáculo, era una manera de decirle a Dios, Señor, yo me gozo de tener comunión contigo y te traigo esta ofrenda porque te amo. Te amo, Señor. Gracias por tu paz, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia para conmigo, Señor, gracias. Y entonces lo llevabas y por eso tenías una celebración, una fiesta con las demás personas porque te regocijabas, se regocijaba en aquel entonces, hermanos, a aquel que le ofrecía en tener esa comunión con Dios. En tercer lugar, se ofrecía como un sacrificio de acción de gracias. A lo mejor Dios había bendecido en el trabajo, te había bendecido con un nuevo miembro en la familia, había bendecido tu negocio, había bendecido tus estudios, te había bendecido económicamente. Y dices, es que Dios me está bendiciendo más de lo que yo hubiera pedido, merecido. Entonces tú tomabas una ofrenda de un sacrificio de paz y lo llevabas ante Dios y decías, Señor, gracias, gracias porque me has bendecido, gracias. Vamos a Levítico 22, 29, pero siempre bajo la misma consideración, bajo
el hecho de saber que Dios mira nuestras intenciones, que sea aceptable. Dice Levítico 22:29, y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Entonces, hermanos, iba acompañado, se quemaba encima de ¿qué dijimos? Del holocausto. Se quemaba con la ofrenda de oblación, pero se añadía algo más. Todavía se añadía algo más. Vamos a Levítico 7, 11, 12 y 13. Y aquí les voy a plantear una pregunta. Ya dijimos, se quemaba encima del sacrificio del holocausto. Y en este caso era un sacrificio de holocausto por el pecado, porque también había sacrificios de holocausto voluntarios, con una ofrenda quemada, es decir, de oblación. Y también había algo más. Dice Levítico 7, 11, 12 y 13. Voy a leer la palabra de Dios, hermanos. Dice así: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite. Ahí está, hermanos, el de oblación. Y hojaldres sin levadura untados con aceite, símbolo de había dominio del Espíritu Santo. Y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Ojo, con tortas de pan leudo presentarás ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias. ¿Ya notaron la característica que tenía esta torta de pan? José Luis, ¿por qué? Primero que nada, ¿de qué era símbolo la levadura? De contaminación y de pecado. Pero aquí se tenía que acompañar con una pieza de pan con levadura. ¿Por qué? El sacrificio por el pecado, alma, ya había sido el holocausto. Porque el que ofrecía reconocía: yo reconozco que soy pecador. Ese pan lo simbolizaba a él. Y a pesar de eso, me puedo acercar contigo, porque a través del holocausto, a través de la oblación, yo ya he sido redimido de mis pecados. Por eso, hermanos, yo llamo su atención a las palabras. Al empezar la clase yo dije que el sacrificio de paz nos permitía tener comunión con Dios a pesar de que somos pecadores. Todos los que estamos aquí, hermanos, estamos aquí para tener comunión con Dios a pesar de que somos pecadores. Y como he dicho en muchas ocasiones, tal vez yo más que ustedes, pero todos somos pecadores. Pero ¿por qué podemos acercarnos a tener comunión con Dios? Porque ya ha habido un sacrificio de Jesús en la cruz para que yo pueda tener comunión con Él. Y a pesar de que soy pecador, Él me permite acercarme a Él, ¿sí?, a través de ese pan sin leudar que también ya se había ofrecido, para recordar yo en la posición en la que estoy, pero que a pesar de eso, Dios me ve con ojos de gracia y comparte conmigo esta fiesta, esta celebración. Porque acuérdense, la fiesta del sacrificio de paz era una celebración de Dios para con el que participaba. Por eso compartía de su mesa con aquellos invitados o con aquellos que nosotros invitábamos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿No los confundo con esto último? Vamos a resumir rápidamente. ¿Qué era el sacrificio de paz? Bueno,
holocausto. ¿Qué representaba el sacrificio del holocausto? Juan. Nos consagramos a Dios. El de oblación, ya me consagré a Él, ahora me comprometo ¿a qué? A vivir una vida santa. Ya me consagré a ti, ya me comprometí a vivir una vida santa a través de la ofrenda de este sacrificio de paz. Me gozo en tener comunión contigo. ¿Ok? Bien. ¿Qué es más importante en una ofrenda? ¿Lo que se hace o lo que se da? Es una pregunta, piénsala bien. ¿Qué es más importante en un sacrificio de paz? ¿Lo que se hace o lo que se da? Nada, sino la actitud, el cómo lo das. La persona. Porque al estar ante Dios, ¿Él qué hace? Hermanos, yo creo por fe que el Espíritu de Dios está aquí. Dios está aquí. Y entonces Él ve la actitud con la que cada uno de nosotros estamos aquí, teniendo comunión con Él. Bien. ¿Qué se quemaba? ¿Qué parte del animal se ofrecía, hermanos, para ser quemado? La sangre y los... ¿Por qué la sangre y los riñones, Ivonne? Ajá, la sangre porque era ¿qué? La vida. ¿Y los riñones porque son? Lo que representa el interior del ser humano, nuestro yo. Mi mente, mi voluntad, mis acciones, yo las consagro a ti. Más allá de mi cuerpo, para yo poder ofrecer mi cuerpo, primero debo de ofrecerme interiormente. Bien. ¿Cómo se dividía? No se preocupen de las piezas. El animal se dividía entre tres. Primero, para Dios. La segunda, una porción para ¿quién? Los sacerdotes que ofrecían. Y tres, para el que lo ofrecía. ¿Qué hacía Marisela con su parte, el que se quedaba, el que lo ofrecía? ¿Qué organizaba? Ajá. ¿Y cuál era el propósito de invitarlos a ellos? Dos cosas: compartir su gozo, pero también porque era un símbolo de ¿qué? Estoy en paz con Dios y con mis semejantes. Qué bonito, hermanos, ¿no creen ustedes? Qué bonita enseñanza. A Dios le interesaba que en su pueblo las relaciones humanas fueran buenas. Recuerda, yo no puedo pretender decir que soy un buen cristiano si no me llevo bien con la gente que está a mi alrededor, porque es con la que convivo todos los días. Había tres tipos de ofrendas, están allí. Eviten levantar sus ojitos para que no vean. La primera, por un voto. Dos, voluntaria. Y tres, por gratitud. Bien. Vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Y quiero remarcar algo, hermanos, por favor. Quiero remarcar algo. El tiempo no lo permite, tenemos tiempo todavía. Hermanos, si el sacrificio de paz contenía una parte de un pan leudo
que me recordaba a mí que soy pecador, pero que a pesar de eso yo me podía acercar con Dios, puesto que ya había un sacrificio de paz, significa entonces que no hay ninguna razón para no tener comunión con Dios. ¿Sí me explicó? Porque a veces decimos, no, es que yo no tengo comunión con Dios porque no me llevo con tal, no me llevo con el otro, no me llevo con el aquello. No, pues arregla tus problemas con los demás y ten comunión con Dios. Bueno, es que no tengo comunión con Dios porque yo he pecado, yo sé cómo está mi vida, yo sé cómo estoy delante de Dios. ¿Con qué cara voy delante de Dios? Pues está ese sacrificio. Pídele perdón a Dios, ponte a cuentas con Dios. No hay una razón para dejar de tener comunión con Dios. No hay una razón para dejar de acercarse a la iglesia. No hay una razón para no gozarse, hermanos, de la comunión con Dios. Y eso es algo que Pablo le enseña a la iglesia de los Corintios, hermanos, en 1 Corintios 11, 27 y 28. De manera que está hablando de la cena del Señor. Muchos hermanos habían abstenido de ir a tomar la cena porque habían pecado. Y entonces dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hay una limitación a la cena del Señor. Estás viviendo en pecado, ten mucho cuidado, dice el Señor. Pero eso no significa que no puedes tomarla. Dice el versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, si estoy consciente de que estoy mal delante de Dios porque he pecado, pues entonces tengo que pedirle perdón a Dios, tengo que tener comunión con Él y entonces disfrutar de la comunión con Él. Pero pedirle perdón a Dios, ¿qué significa? Abandonar el pecado. No seguir haciendo aquello que me aparta de mi comunión con Él, puesto que yo estoy examinando a mí mismo, reconociendo que estoy mal, y entonces le digo, Señor, reconozco mi pecado, a partir de hoy me aparto de Él, porque quiero tener comunión contigo. Y entonces, tengo que tener mucho cuidado. Y si en esto que voy a decir no me explico, por favor levanten la mano. ¿Cómo puedo yo, Germán, verdad? ¿Cómo puedo yo, Germán, pretender tener una comunión con Dios si yo estoy consciente de que estoy viviendo en pecado delante de Él y no lo he confesado? ¿Sí me explico? Yo no puedo pretender tener comunión con Dios si yo estoy viviendo en pecado. Por eso esa ofrenda incluía esa porción, pero la incluía no como una limitación, sino como un reconocimiento de, a pesar de que soy esto, ya me has perdonado y me puedo acercar a ti. Y eso habla de la gracia de Jehová, de la gracia de Dios para contigo, para conmigo. ¿Me estoy explicando? Bien, entonces, ¿dónde encontramos a Cristo? No solamente en el hecho de que su Espíritu Santo es el que nos da paz, sino que vayamos a Juan capítulo 14, versículo 27. Y vamos a ver en los siguientes versículos, hermanos, que Jesucristo fue la ofrenda de paz. Él se ofreció a nosotros como sacrificio de paz. Vamos a ver que Él es dador de paz y que Él fue el sacrificio de nuestra paz con Dios. En esa ofrenda, en ese sacrificio de paz, está representado Jesucristo. Por eso Él puede darnos de su paz. Dice Juan 14, 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz les doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Los discípulos estaban preocupados porque Jesús ya los iba a dejar solo, iba a regresar a su gloria, ya nadie los iba a acompañar. Estaban turbados, tenían miedo, temblaban. Y Jesús les dice, no tienen por qué, porque aunque yo no voy a estar físicamente con ustedes, les voy a dar mi paz. Va de nuevo, hermanos. Dice Jesús, aunque yo físicamente ya no voy a estar con ustedes, les voy a dar mi paz. Aunque yo no esté físicamente con ustedes, se van a sentir tan seguros como cuando lo estaba. No sé si me expliqué. Vamos a ver, bueno, ya lo leímos hace rato, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Vamos a Mateo 11:28, por favor. Mateo capítulo,
Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Por qué Jesucristo insiste tanto en la paz? Dice Mateo 11, 28, 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les voy a dar paz, les voy a hacer descansar. Y luego dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y otra vez hallaréis descanso, paz para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos ahora a Filipenses capítulo 4, versículo 7. Juan 14 dice, les doy mi paz. Gálatas 5, 22. En ustedes les hago experimentar la paz por medio del Espíritu. En Mateo 11, 28, si me siguen van a tener paz. Si se someten a mi voluntad, van a tener paz. ¿Cómo es la paz de Jesús? ¿Cómo es la paz de Dios? Dice Filipenses 4:13, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, ¿qué dice? Y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. A ver, va de nuevo. En la ofrenda del sacrificio de paz se quemaba los riñones, porque el corazón, los pensamientos, lo que nos gobierna como seres humanos, es lo que le ofrecemos a Dios. Y es en el interior del ser humano es donde Jesucristo quiere traer paz. ¿Ya nos damos cuenta? Aquello que yo le ofrezco es lo que Él llena de paz. Para que tenga paz física, tengo que tener paz emocional. De hecho, la paz es en las emociones, no es en el cuerpo. ¿Cierto? Pero dice Pablo a los hermanos de Filipos, la paz es una que sobrepasa, ¿qué dice? Todo entendimiento. De tal manera que en ese sacrificio de paz, Jesús estaba simbolizado en ese animal sin defecto, en ese pan sin levadura, en ese aceite untado. ¿Sí me explicó? En ese animal sin defecto. Porque Él es el que ha logrado nuestra paz con Dios. Ya no estamos enemistados con Dios, somos hijos de Dios. A través de ese sacrificio de Jesús podemos tener su paz y podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Dudas, preguntas, hermanos? ¿Ninguna? Saraí, perdón. De hecho, Saraí, el sacrificio de paz no se obtenía para tener paz, sino porque ya se tenía. ¿Sí se dan cuenta? No se ofrecía para tenerla, sino porque ya se tenía. Y claro que era idéntica como la nuestra. ¿Por qué? Porque es la paz de Dios. La paz que Jehová le daba a su pueblo. El gozo que Jehová le daba a su pueblo, que es la misma paz que Él nos da a nosotros, el mismo gozo que nos da a nosotros, porque es el mismo Dios. A lo mejor su conocimiento no era tan pleno como el nuestro, pero tenían la misma sensación de paz, claro que sí. ¿Respondí a tu pregunta, Ruth? Como era voluntaria, no había una obligación. Querías hacer una ofrenda al mes, una cada 15 días, una al año, no era obligatoria. Recuerden, dije 3 tipos de ofrendas. Voto, obligatoria. Gratitud
Y yo les dije, cuando se hace por gratitud, es por amor a Dios. Y cuando es por amor a Dios, ¿quién te limita en demostrar tu amor a Dios? Nadie. Era consecuencia de la paz de Dios y del amor que había hacia Él en el corazón. Aunque también la de acción de gracias. Aunque la de acción de gracias tenía una razón. La gratitud, la bendición, la de voluntaria, no tenía una razón. Nada más el que se amaba a Dios, el que se le agradecía a Dios. Es como ese canto que entonamos que dice: Señor, te vengo a decir. ¿Qué dice? Que te amo, Señor. Te quiero, Señor. Hay ocasiones en las que nuestras oraciones deben de estar llevadas únicamente a eso. Es más, si no me equivoco, si mal no recuerdo, Daniel, el hermano que estaba dirigiendo, hace rato le pedí a Juan Pablo, pasa al frente y hace una oración de gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque sí, por lo que Él nos ha dado. Yo me atrevería a creer que si yo les preguntara, hermano, levante tu mano, ¿quién tiene hoy una gratitud delante de Dios? Pues yo creo que la gran mayoría. En la semana comimos, en la semana trabajamos, en la semana nos levantamos, hoy estamos vivos. Algunos estuvieron enfermos, se recuperaron, tienen un trabajo. Hay muchas cosas por las cuales agradecerle a Dios. ¿Otra pregunta, hermanos? ¿Vamos bien? Sé que es mucha información, insisto, no estamos agotando los temas, pero sí quiero dejar de manera general, en la medida de lo posible, claro en sus cabecitas, para que cuando ustedes estudien no nos cueste. Estamos en la recta final de la clase. ¿Cuál fue el precio de nuestra paz? Estamos diciendo que Jesús fue el sacrificio de paz. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1, versículo 19. Hermanos, Dios fue quien planeó ofrecer a su Hijo Jesucristo como un sacrificio de paz, para que estuviéramos en paz con Él, y para que experimentáramos su paz, y para que estuviéramos en paz con nuestros semejantes. Va de nuevo. Dios planeó sacrificar a su Hijo Jesucristo como un sacrificio de paz, para que estemos en paz con Él, para que experimentemos su paz y para que estemos en paz con nuestros semejantes. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, entiéndase Jesucristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y luego dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a terminar, hermanos, con Filipenses 4:4 y primera a Tesalonicenses 5:16. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Hermanos, ¿por qué Dios insiste tanto en la paz, en la paz, en la paz, en la paz? Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y dice primera Tesalonicenses 5:16 al 18, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, ¿por qué tanta insistencia de Dios en alegrarnos, regocijarnos, tener paz, tener tranquilidad, tener sosiego? ¿Por qué? Porque Jesucristo, por eso murió en la cruz del Calvario, hermanos, para lograr esa paz en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.